Bueno, variables condicionadas y función de regresión. Vamos a arrancar con un ejemplo para ver de qué estamos hablando. Supongamos que tenemos un producto que estamos vendiendo y nuestra variable aleatoria de estudio es la demanda de ese producto en una semana. O sea, cuánto nos demandan de producto. Ahora supongamos que nosotros tenemos en nuestro estudio otra variable, por ejemplo, una X, que nosotros sospechamos que está relacionada o proponemos que está relacionada con la variable de estudio que a mí me interesa. Entonces, propongamos, por ejemplo, el precio de venta del producto. Yo digo, bueno, eso está relacionado con la demanda semanal de mi producto, ¿no? Entonces, veamos qué es lo que puede pasar. Un modelo, veamos, un posible modelo de distribuciones de probabilidad para este caso. Imaginemos que acá tenemos la densidad, el gráfico de la densidad de la variable I1, que le vamos a llamar I1, que es la demanda semanal del producto cuando el precio de venta es 0.8. Es como que yo ya me trabajo en forma prefijada para un cierto precio. ¿Ok? Entonces proponemos esa. Alguien puede venir y decir, bueno, mira, yo te propongo una I sub 2, que es la demanda semanal del producto cuando el precio de venta es 1.2. Es como, yo de alguna forma intuyo que mi demanda va a bajar cuando el precio aumenta. Entonces te propongo un modelo de distribución que esté más cerca del cero. Y también podríamos proponer uno último que sea qué pasa con la demanda si el precio sube mucho más todavía, o sea, se va a pegar mucho más al cero. Entonces acá estoy viendo cómo la forma de mi densidad, o la forma de mi distribución, de mi variable aleatoria de estudio, cambia en función del valor que toma otra. ¿Ok? Entonces, definamos un poquito a qué nos estamos refiriendo con esto. Tenemos las dos variables. ¿Sí? A la variable I, que es la que a nosotros nos interesa, típicamente la vamos a llamar variable explicada. ¿Ok? Y a la X, variable explicativa. Entonces, vamos a asumir que la X va a estar fija en distintos niveles. ¿Ok? Vamos a llamar a nuestra nueva variable aleatoria, es una de las que ya vimos, ¿no? Demanda semanal de un producto si el precio está fijo en X. Y lo vamos a anotar con esa barrita I barrita vertical X igual a X chiquita. Hago énfasis en esto de la X chiquita porque uno va a suponer en general con estos modelos que la X chiquita no nos importa la distribución que tiene. O sea, yo no quiero estudiar la distribución del precio, sino que voy a tomarla como fijo. ¿Está? A esta variable aleatoria y dado X igual a X chiquita, nosotros la llamamos variable aleatoria condicionada y dado X. ¿Está? Entonces, fíjense una cosa. Si la X yo la puedo tomar como una continua, por ejemplo, el precio, no me importa su distribución, pero yo la puedo modelizar como una variable continua, voy a tener infinitas variables condicionadas, y dado x, porque para cualquier x chiquita que yo quiera proponer, voy a encontrar una distinta. Entonces, va a haber infinitas. También, si yo quiero, o sea, si me interesa dar vuelta al análisis, decir, bueno, quiero ver cómo el hecho de saber la demanda explica la distribución del precio, puedo plantear las condicionadas al revés, como que existe también, si yo quiero dar vuelta al problema, es decir, bueno, la I va a ser, la demanda semanal del producto va a ser mi variable explicativa y la X va a ser mi variable explicada. ¿Ok? También yo si puedo formular un modelo posible para ese problema, lo puedo hacer tranquilamente con las variables condicionadas puestas al revés. Entonces, las 3 y 1 y 2 y 3 que nosotros propusimos antes, ahora las vamos a escribir de esta forma, ¿no? Y condicionada a que x vale 0,8, y condicionada a que x vale 1,2, e y condicionada a que x vale 10. Bien, otro ejemplo. Vean este. Yo voy a tener como variable explicada el precio que toma un diamante. Y como variable explicativa, un número que indica una categoría de calidad. En este caso, la diferencia que tenemos respecto al ejemplo anterior es que la variable explicativa, la g en este caso, o la x podría ser, yo le puse g para diferenciarla, es una variable discreta, entonces funciona como variable categórica, ¿no? Que es una variable discreta que tiene 5 valores posibles. Supongamos que estos distintos niveles de calidad yo los puedo codificar como 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces mis variables condicionadas
Y dado g igual a g chiquita, van a ser esas distribuciones, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo nomás, con distintos colores, y voy a tener solamente 5, ¿no? La i dado g igual a 1, piensen que sería la amarilla, la i dado g igual a 5 es la última, la violeta más oscura que está abajo. Entonces también existen modelos donde yo puedo ver cómo cambia mi variable de estudio en función de alguna categórica o en función de alguna variable discreta. Entonces, ¿cómo las podemos interpretar? A esas g de i dado igual a i chiquita, que serían las... ¿Qué pasa si yo quiero dar vuelta el modelo, ¿no? ¿Cómo podría interpretar yo la variable condicionada al revés? G dado i igual a i chiquita. Bueno, podría ser así. Imagínense que ustedes saben que un cierto diamante sale 5000. ¿Ok? Entonces la idea sería proponer modelos para dar la distribución de probabilidades de cuál es la categoría que tiene. Entonces, las g dado i igual i serían discretas de 5 valores posibles, porque yo te digo, bueno, si un diamante vale 5000, ¿qué distribución de probabilidad tengo para las distintas categorías? ¿Qué probabilidad hay de que sea ideal, de que sea premium, de que sea very good y así? ¿Sí? Van a ser discretas. Solo para mostrarles el ejemplo nomás. Y voy a tener infinitas, porque yo, como la i es continua, voy a estar condicionado a infinitas variables. ¿Lo ven? Bien. Veamos esto, o sea, continuemos un poquito con el ejemplo que estábamos viendo antes de la demanda y el precio. Yo tengo acá un gráfico que se llama gráfico de densidades condicionadas, en el cual yo te voy a mostrar un gráfico más o menos visual para distintos niveles de la variable explicativa, la x, cómo cambia la densidad de la otra. Es como que yo voy cortando en fetas verticales para distintos niveles de la x, y en esas fetas verticales armo distintas densidades. Entonces acá yo puedo ir viendo cómo evoluciona, si se quiere, la forma que tiene esa distribución. También puedo ir viendo cómo evoluciona la media, la varianza, o distintas cosas que a mí me interesen. Este gráfico está bueno porque nos permite visualizar o armar la idea clave que nosotros vamos a estar trabajando en esta parte de la materia, que es la regresión, la función de regresión. Entonces, imagínense que yo quiero definir una funcioncita que para los distintos valores de x pase por todas las medias de todas las variables condicionadas. ¿Sí? Como quiero armar, por ejemplo, yo tengo la media de esta de color rojo, supónganse que puede estar por acá, en este punto. La media de esta de color azul, no sé, puede estar por acá. La media, son asimétricas, ¿no? Pero imagínense que yo me quiero armar una funcioncita que una todas las medias. Y va a tener más o menos esta forma, así medio a lo bruto. ¿Lo ven? Después vamos a ver, ahora a lo largo del video, vamos a ver de qué me sirve tener esa funcioncita que une las medias. Pero en principio la vamos a definir. Y se llama función de regresión de i dado x. Se define como phi de x chiquita y es lisa y llanamente la esperanza de cada una de las i dado x igual a x chiquitas. Es como que para cualquier x chiquita que yo te pido, decime cuánto vale la esperanza. No hace falta que me digas la distribución o que me armes un modelo, ¿no?, de distribuciones, sino solamente decime la esperanza. ¿Estamos? Es como una forma de sintetizar la relación que hay entre x e y. Obviamente que la esperanza va a depender de alguna medida de la distribución que tengan las i dado x, ¿no? Así como tengo para las i dado x, puedo armarme una función de regresión al revés, para las condicionadas x dado y. Eso yo se los menciono para que sepan que no es que estamos diciendo que una variable causa a la otra, sino que estamos estudiando simplemente relación entre las dos variables. ¿Okay? Bien, ¿y cómo se puede armar una posible función de regresión teórica, ¿no? Como nosotros en la materia hasta ahora armamos modelos de distribuciones, o sea, propusimos, bueno, esta variable se distribuye como una log normal, esta variable se distribuye como una Weibull, vimos qué parámetros tiene, ajustamos los parámetros. Y lo que hicimos un poquito al principio del curso fue que a nosotros ya nos daban regalada la distribución con los parámetros. Nosotros teníamos que hacer distintas cuentas. Entonces, para los modelos de regresión, que son los que vamos a empezar a ver ahora, también se puede hacer algo así, donde alguien ya venga y me diga todo.
toda la información completa, como si fuera la bola de cristal y yo después puedo hacer todas las cuentas que a mí se me canten. Por ejemplo, en este caso, miren, alguien viene y dice, yo ya estudié muy bien este problema, me lo sé de memoria, yo te puedo llegar a decir con total seguridad, con la bola de cristal en la mano, que las variables y dado x igual a x chiquita, cada una de ellas tienen distribución gamma. Solo que es raro porque es una gama especial que va a tener un parámetro beta que está fijo en 2, pero el parámetro alfa va a depender de x. Es como que vieron que el parámetro alfa es el parámetro que le da la forma a la gama. Entonces mi modelo propuesto de distribución dice que a medida que cambia x también va a cambiar el alfa y eso va a hacer que las distintas gamas tengan distintas formas como está en el gráfico, ¿no? Entonces fíjense cómo quedan nuestras tres variables condicionadas, y dado x igual a la de 0,8, la de 1,2 y la de 10. O sea, cómo para distintos niveles de x que yo voy probando, voy obteniendo distintas gamas que son las que están graficadas ahí. Y recuerden que esto es un modelo paramétrico para las variables condicionadas. Es un poquitito más complicado de lo que veníamos haciendo ahora con modelos paramétricos para una sola variable, para una y suelta, digamos. Bien, ¿y cómo hago para calcular la función de regresión? Miren, yo sé que la función de regresión es la esperanza de esas variables condicionadas. Entonces, esas variables condicionadas son todas gamma, yo ya sé la relación que hay entre alfa y beta, o sea, ya sé la relación que hay entre alfa y la x. Lo que puedo hacer es calcular la esperanza genérica, decir, bueno, agarro la esperanza de la gama, que es alfa por beta, y multiplico la función de x, que es alfa, por beta, y me va a quedar una función de x, ¿lo ven? Esta que está acá abajo, 3 más 4 sobre x cuadrado. Esta va a ser la función que me dice cómo evoluciona el valor esperado de y en función de x. Yo les recomiendo que hagan pausa en este momento y piensen un toque, analícenlo con detenimiento, y les recomiendo que vayan a un graficador y grafiquen esta función, a ver qué forma tiene. Por ahí le pueden encontrar alguna relación con el gráfico anterior que hice yo de las densidades condicionadas. Van a ver cómo esta curva, esta función de regresión, disminuye a medida que avanza la x. O por ahí tiene una asíntota. No, uno a través de las variables condicionadas muchas veces puede definir indirectamente un modelo, una función de regresión. ¿Está? Bien, o sea, ¿para qué quiero la función de regresión? Yo ahora les voy a tirar un poquito de speech, así unas ideas medias sueltas, para tratar de atar cabos, porque uno dice, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto, no? Como primera idea, nosotros hasta ahora en la materia, cuando teníamos parámetros, tita, no sé, de modelo, o cantidades Q que a mí me interesan de una población, nosotros nos metimos en el problema de estimación, que era tratar de dar valores para esas cantidades Q, armar estimadores, analizar el error de los estimadores, hacer intervalos de confianza. Todo eso es el mundo de la estimación. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero, en vez de estimar un parámetro, en vez de decir, bueno, estimar una Q cualquiera, digo, bueno, no me interesa eso, porque yo no quiero estimar una cantidad real desconocida, sino que quiero decir cuánto vale o qué valor va a tomar en el futuro, en una próxima observación, una cierta variable aleatoria. Es algo muy distinto de ese problema. Ese problema nosotros lo vamos a llamar predicción, que es cuando uno arriesga el resultado que va a tomar justamente una variable cualquiera. Por ejemplo, quiero arriesgar el valor de la demanda de mi producto. Eso va a ser una predicción puntual. ¿Okay? Bien, como segunda idea, tenemos dos opciones en general. Predicción puntual, que es lo que yo les decía, decir, bueno, con la bola de cristal en la mano, vos decime qué valor va a tomar la demanda. Listo. Yo, con que vos me digas un valor, está perfecto. Y ahora yo quiero un poco más. Quiero predecir con un intervalo. Es decir, bueno, no quiero un solo valor, sino que me digas entre qué dos valores, como si fueran dos cuantiles, va a estar la verdadera variable de estudio, con una cierta probabilidad. Si ustedes revisan lo que hicimos en el curso hasta ahora,
hubo momentos donde a mí me preguntaban, bueno, obtener un intervalo de predicción para cierta cosa. ¿Y yo qué hacía? Agarraba la variable de estudio o la variable o el modelo de distribución que a mí me proponían para esa cosa y decía, bueno, agarro el cuantil 0,95, el cuantil 0,05 y ahí te estoy obteniendo un intervalo de predicción con 90%. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con estimación del X raya, ni estimación de la media, ni intervalo de confianza. Esto es predicción directa. ¿Ok? Por último, o sea, ¿cómo podemos linkear esto con la regresión? O sea, ¿por qué quiero la regresión? Resulta que cuando yo quiero predecir una variable aleatoria en forma puntual, es dar una predicción puntual de la y o de y dado x, la que sea, la mejor manera de predecir una variable aleatoria es la esperanza. O sea, es como, lo podemos demostrar matemáticamente planteando el error cuadrático medio. Digamos, esto lo podemos ver en clase si quieren con más detalle, pero se puede demostrar que el valor que mejor predice o mejor resume a una variable aleatoria en términos del error cuadrático medio es la esperanza. Entonces yo voy a dar como predicción puntual de cualquier variable su propia esperanza. Por ejemplo, esta demanda que yo tenía, bueno, la mejor forma de predecirla es dando la esperanza de cada una de ellas. Si a mí me agarran y me dicen, no, dame un solo valor, no me des la distribución. ¿Estamos? Entonces, con estas ideas, ¿cómo puedo usar el modelo de regresión que acabo de armar? Por ejemplo, imagínense que a mí me dicen, ok, yo ya sé cuál es el precio al que estoy vendiendo. Haceme una predicción de la demanda. Como ya sabemos que la predicción es la esperanza, yo calculo la esperanza de la demanda dado ese precio con la función de regresión que tengo acá, que yo ya la conozco. Entonces te tiro como predictor el valor de la función phi en ese x. ¿Ok? Acá les pongo lo que les acabo de decir. Bien. Ahora, si a mí, además de la función de regresión, me dicen cómo armar una distribución, o sea, y dado x igual x, en este caso las gamas, si a mí me las dan regaladas a esas gamas, o yo puedo ingeniármelas para deducir la distribución de y dado x, yo puedo no solo predecir con la esperanza, sino predecir con cuantiles, armar un intervalo de predicción. ¿Está? Eso es en cuanto a predicción. En cuanto a estimación de parámetros, yo puedo, a través del modelo de regresión, definir características Q que a mí me interesan, nuevas. Por ejemplo, características Q asociadas a la esperanza, a las variables y dado x. Si yo quiero saber cuál es o dar como característica Q la esperanza de y dado x, o la media que va a tener la demanda cuando yo vendo a 5. Entonces yo ahí puedo armar un intervalo de confianza para la media de y, dado x igual 5, con los métodos parecidos a los métodos que ya hicimos en la materia. Que esto no es lo mismo que predecir un valor futuro. Ya vamos a charlar un poco más en detalle. También puedo analizar cómo cambia la varianza o la media en función del precio, o quiero analizar cómo cambia el cuantil 0,9, o la mediana, o alguna medida de posición en función del precio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un modelo de regresión que conozco los parámetros, que está todo perfectamente establecido, voy a poder hacer todas estas cosas. Bien, ¿cuál es el problema? El problema es que en nuestra materia nosotros no tenemos, o sea, no vamos a trabajar con los modelos ya preestablecidos, sino que nos van a dar datos, o vamos a poder armar experimentos para generar datos. Imagínense que acá yo observo el mercado y tengo un montón de puntos de cuál fue el precio que se vendió ese día y cuál fue la demanda ese día. O yo prefijo de antemano una cierta cantidad de precios que a mí me interesan y voy viendo cómo se comporta la demanda, ¿no? Esos serían dos casos. Entonces vieron que yo voy a tener datos. Ahora se arma un quilombo porque yo digo, bueno, me interesaría obtener una regresión a mí acá para poder hacer un montón de cosas. ¿Cómo hago para ajustar una regresión? Bueno, lo primero que tengo que hacer es proponer un modelo. Y bajo ese modelo, buscar métodos de estimación.
Cuando tenga métodos de estimación, voy a producir estimadores. Con esos estimadores voy a poder hacer todas las cosas que vimos antes. Entonces, en este curso vamos a empezar, en este tema, vamos a ver un modelo específico de regresión, que se llama modelo lineal de regresión, donde, dado ese modelo, vamos a poder ajustarlo con los datos y hacer todas las inferencias que acabamos de mencionar. Eso es todo. Bueno, antes de pasar al próximo video, les propongo pausar, analizar todo un poquito más detenidamente e intentar hacer este mini ejercicio que yo les estoy mostrando acá. Este mini ejercicio yo tengo dos variables, una explicativa y una explicada, y a mí me proponen un modelo para las condicionadas. Dicen que y dado x igual a x chiquita, tiene distribución normal con una cierta media y una varianza que dependen de x. Entonces yo quiero hacer un poco todas las cosas que vimos en este video a partir de este modelo. Se los recomiendo que lo hagan antes de pasar al próximo video y cualquier duda que tengan la van poniendo en los comentarios.